Capítulo 2. ¿Qué es ser un verdadero líder? El liderazgo es la capacidad para influenciar a otros a través de la inspiración motivada por la pasión, generada por la visión, producida por una convicción y encendida por un propósito. Peter Drucker, uno de los pensadores y autoridades en el tema de liderazgo más importantes de estos tiempos, dijo: existen muchos líderes que nacieron con el don, pero muy pocos lo desarrollan. El liderazgo debe desarrollarse y puede desarrollarse. La personalidad de liderazgo, el estilo de liderazgo y los rasgos de liderazgo no existen. ¿Qué hace que un líder sea un líder? ¿Cómo identificamos el liderazgo cuando está presente? En este capítulo exploraremos varias definiciones de liderazgo, y las compararemos con la definición de liderazgo que he desarrollado a través de años de observación e investigación. Los ejemplos de líderes que siguen a continuación ayudan a demostrar el hecho de que el liderazgo es una actitud, más que un título, y que inspira, no controla ni manipula. El liderazgo es más que una influencia. La definición popular de liderazgo es influencia. A pesar del hecho de que el liderazgo incluye el componente de la influencia, creo que es una descripción incompleta porque no distingue qué tipo de influencia, fuente o causa de la misma. Los verdaderos líderes están marcados por la sumisión voluntaria de otros a su autoridad. Existen muchas personas que han influenciado a otras usando amenazas y violencia. Pero esto no es verdadero liderazgo. Esto es mera manipulación, opresión y dictadura. Nerón, Hitler e Idi Amin fueron de influencia, pero no lo eran líderes en el verdadero sentido. Una primera definición de liderazgo: el verdadero liderazgo requiere de la responsabilidad de llevar a los seguidores a lo desconocido y crear una nueva realidad para ellos. Por más de 30 años, me he dedicado al estudio del tema del liderazgo. Luego de miles de horas estudiando el tema, tomé la determinación que iba a darle forma a mi propia definición de liderazgo. Esta definición incorpora todos los ingredientes y componentes que creo dan origen al verdadero líder, y pueden aplicarse a cualquier persona que quiera liberar su espíritu de liderazgo escondido. El liderazgo es la capacidad de influenciar a través de la inspiración, motivados por la pasión, generada por una visión, producida por una convicción y encendida por un propósito. 18. La inspiración como prioridad. Un estudio cuidadoso de este término revelará que el liderazgo no es una búsqueda, sino un resultado. De acuerdo con esta definición, la palabra líder no es un rótulo que uno se puede poner a sí mismo. Por el contrario, el título de líder se gana cuando la gente a la que inspiramos está dispuesta a participar en la visión positiva que les presentamos, y ellos mismos nos comienzan a llamar líderes. Dicha visión puede ser para un país, una compañía o una causa. El liderazgo es un privilegio dado por los seguidores. El gran rabino, Jesús de Nazaret, fue el modelo perfecto de liderazgo e inspiró a sus seguidores de tal forma que dejaron sus negocios, sus familias, sus actividades para seguirlo. Nunca los amenazó o forzó a hacerlo, pero los inspiró e invitó a ser sus discípulos. Otro análisis del término líder revela a la inspiración como prioridad. De hecho, el verdadero liderazgo está influenciado un 100% por la inspiración. El propósito principal para aquellos que desean convertirse en líderes genuinos debe ser contestar esta pregunta: ¿cómo inspiro a otros y cuál es el origen de la inspiración? El liderazgo no es una búsqueda sino un resultado. La mejor forma de abordar y apreciar la aplicación práctica de nuestra definición de liderazgo es notar que el proceso comienza con el descubrimiento del propósito personal que enciende la convicción. Esta convicción da origen a una visión en el corazón de las personas de manera que su pasión comienza a soltarse. La fuerza de la convicción es contagiosa a tal punto que inspira a otros a unirse y cooperar con la visión. El resultado final de este proceso es lo que denominamos influencia, y hace que los seguidores reconozcan a su líder. Si la inspiración es la llave para legitimar la influencia,
y el origen del verdadero liderazgo. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo inspiran los verdaderos líderes? ¿Cuál es el origen de la inspiración? Cuando estas preguntas obtengan su respuesta, usted comenzará a descubrir su potencial de liderazgo. El poder de la pasión simplemente, el origen de la inspiración es la pasión. Este componente del liderazgo es el corazón de la influencia y generador de la energía y resiliencia de un líder. La pasión es el descubrimiento de un deseo profundo nacido de una convicción que proviene del compromiso necesario para llevar a cabo un propósito. Este compromiso nos permite desafiar la oposición, la adversidad, el fracaso, la desilusión y el desaliento. La pasión es el deseo controlado que excede los límites del interés casual y lleva al individuo a tener obligaciones. En suma, la pasión por el verdadero liderazgo es el descubrimiento de una creencia, una razón, una idea, una convicción, una causa, no solamente para vivir por ellas, sino para morir por ellas, lo cual convierte al ser humano en un ser integral. Este es el sentido de resolución personal, obligación, deseo de sacrificar la comodidad, los beneficios personales y el confort por una causa noble que impacte a otros y los inste a tener el deseo de ayudar a lograr un objetivo o una visión determinada. Por lo tanto, los verdaderos líderes son aquellos quienes expresan efectivamente sus pasiones íntimas y además encuentran una respuesta de otros. La pasión del líder motiva a tomar acción. El aspecto vital del desarrollo del liderazgo efectivo fue expresado en la vida de grandes líderes a través de la historia. El líder más grande de la historia fue Jesús, a pesar de las críticas y escepticismo de muchos. La efectividad de su liderazgo no puede ser omitida por nadie que estudie el tema con profundidad, ya que sus logros fueron impecables convirtiéndolo en un líder de máxima calidad. Nadie influyó el destino de la humanidad y su desarrollo como lo hizo Jesús. El mejor modelo de liderazgo. Jesús nació en un pequeño pueblo en las colinas de Judea. Creció en un pueblo que, de acuerdo con investigaciones arqueológicas, solamente tenía una calle principal y 11 viviendas. No existen registros de que Jesús recibiera instrucción formal. Sin embargo, este hombre introdujo una visión revolucionaria de un nuevo orden mundial a unos pocos quienes pertenecían a la escala social más baja. Aún así, su sentido del propósito, su compromiso con la causa, y su incontenible pasión y compasión, inspiraron a 12 pescadores y un recolector de impuestos al punto de hacerlos abandonar todo para seguirlo a Jesús hasta la muerte. El origen de una verdadera pasión es el descubrimiento de un sentido del propósito claro. Jesús era tan apasionado que motivó a sus discípulos a dejar atrás sus prioridades y formas de vida para descubrir una nueva existencia junto a Él. Nunca antes habían encontrado a alguien tan especial quien estuviera dispuesto a morir por lo que vivía. Además, su impacto e impronta en la historia del mundo y en las vidas personales de millones testifican sobre el liderazgo de Jesús y su esencia. Como mencioné anteriormente, el origen de la verdadera pasión es el descubrimiento de un claro sentido del propósito y significado de la vida. Cuando una persona descubre un sentido del propósito, se origina una pasión especial en ella que impulsa una búsqueda además de inspirar pasiones a quienes quieren sumarse a la visión. De esta manera la gente es inspirada y su forma de pensar, sus vidas son influenciadas de manera natural. Debemos recordar que la verdadera inspiración nunca está motivada por la manipulación o el lavado de cerebro. Por el contrario, es una invitación a perseguir un estado espiritual mayor y mejor del que se tiene, y en el proceso, obtener un sentido de significado para nuestra vida. Para que este proceso de liderazgo sea claro, veamos los pasos que sigue una persona para convertirse en líder. 20. Propósito 2. Convicción -3. Visión 4. Pasión 5. Inspiración 6. Influencia -7. Liderazgo
El verdadero liderazgo es imposible a menos que todos estos ingredientes estén presentes e integrados, produciendo una fuerza indestructible para nuestras comunidades, sociedades y el mundo. Ejemplos de líderes efectivos. Los líderes a menudo son gente común que acepta una posición, una circunstancia extraordinaria la cual saca todo su potencial al punto de producir un carácter que inspira confianza. Muchos de los grandes líderes en la historia fueron víctimas de las circunstancias, no tuvieron la intención inicial de ser líderes, pero las demandas de la vida inspiraron un espíritu que estaba dormido en ellos. El liderazgo más grande parece salir a la superficie en tiempos de conflicto personal, social, económico, político y espiritual. Veamos nuevamente la definición de liderazgo que propongo. El liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración motivada por la pasión, generada por una visión, producida por una convicción y encendida por un propósito. Al aplicar esta definición al estudio de las vidas de grandes líderes en la historia, vemos un hilo conductor que explica la influencia de su liderazgo. Cada uno de ellos primero descubrió el propósito para sus vidas. Luego ese propósito se convirtió en pasión, y después esa pasión inspiró a muchos otros quienes decidieron seguir a estos líderes. Este proceso produjo cambios en todo el mundo. Los líderes son gente común que asumió lugares en circunstancias extraordinarias. Moisés, el gran libertador hebreo, tenía un sentido del propósito claro. En sus escritos, describió su encuentro con Dios, en el cual él le dijo que había nacido para lograr dos metas importantes: libertar a sus hermanos hebreos de la esclavitud y llevarlos hacia la tierra prometida. Al principio, Moisés tuvo ciertas aprehensiones con respecto al mandato. Sin embargo, luego su pasión por el propósito de su vida creció con fuerza. Le contó a su hermano Aarón, quien lo acompañó cuando le fue a decir a los israelitas que tenía una visión de la tierra prometida. Moisés creía en su propósito tan firmemente que ellos también comenzaron a creer que la libertad era posible. Inspiró en ellos un sentido tan profundo de coraje para abandonar sus situaciones de esclavos que ellos decidieron seguirlo hacia el desierto donde no tenían nada que los ayudara a sobrevivir. Los israelitas también podían ver la tierra prometida, de la cual fluía leche y miel. Éxodo 33:3. Tal como lo había relatado Moisés. Estuvieron dispuestos a seguirlo hacia lo desconocido, con seguridad y confianza. Martin Luther King, el discurso inolvidable titulado Tengo un sueño encapsula el propósito, la pasión y la inspiración del Dr. Martin Luther King, un líder y símbolo de la lucha afroamericana por los derechos civiles. El Dr. King ayudó a cambiar tanto las leyes como los corazones en América, de manera tal que logró la libertad y la igualdad en su país. Veamos algunas palabras realmente inspiradoras de su discurso. Tengo el sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá en la verdad de su credo. Creemos que la verdad es evidente. Todos los seres humanos somos iguales. Tengo el sueño de que un día mis 4 hijos vivirán en una nación donde no serán juzgados por su color de piel, sino por su carácter. El propósito del Dr. King fue la búsqueda de la igualdad. Su convicción y pasión fueron una visión en su país, los Estados Unidos, en el cual la libertad era sinónimo de derechos y privilegios. Su pasión llegó a ser una obligación que lo llevó al punto de realizar sacrificios. Cientos de miles de personas tomaron su visión y la convirtieron en su destino, así como también en el destino de toda la nación. El Dr. King tenía una visión por la cual vivir y morir. Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que los Estados Unidos entrara en la guerra, Gran Bretaña luchaba incansablemente para salvar su pueblo y otros pueblos de Europa de la invasión nazi. Su líder fue Winston Churchill, quien era considerado un inexperto en temas de política antes de asumir su cargo de primer ministro a la edad de 66 años. Luego de asumir su cargo escribió: sentía como si caminara con destino, y que toda mi vida pasada
había sido solo una preparación para esa hora y ese juicio. Nunca rendirse, nunca. Nunca. Los discursos de Churchill durante la época de su mandato revelan una crisis nacional que revelan el sentido de propósito. Inspiró a los británicos a creer que la democracia parlamentaria y la libertad eran lo suficientemente valiosas como para luchar por ellas y aún morir por ellas. Su propósito produjo una pasión incansable de sobrevivencia. Además, su seguridad, su buen humor y sus discursos poderosos quedaron en la historia como símbolos de la moral de los ingleses al enfrentar situaciones críticas extremas. Uno de sus dichos más famosos es: nunca rendirse, nunca rendirse, nunca, 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 nunca ante nada grande o pequeño. 22. Enorme o diminuto, nunca rendirse excepto a convicciones provenientes del honor y el sentido común. Su discurso, llamado El mejor momento, es una evidencia clara de su habilidad para inspirar a quienes querían acceder al liderazgo. La batalla de Francia terminó, pero espero que la de Gran Bretaña recién empiece. Sobre esta guerra depende la sobrevivencia de la civilización cristiana. Depende nuestra propia forma de vida como ingleses y la continuidad de nuestras instituciones y de nuestro imperio. Toda la FUR y hay voluntad del enemigo muy pronto se volverá contra nosotros. Hitler sabe que tendrá que invadir la isla para atraparnos o perderá la guerra. Si podemos enfrentarlo, toda Europa será libre y la vida del mundo entero irá hacia un destino con más luz y mejor. Pero si fracasamos, entonces el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo todo lo que conocemos y hemos cuidado, se hundirán en el abismo de la nueva edad oscura. Dediquémonos a nuestras ocupaciones, y recordemos que si el Imperio Británico y su Estado benefacior prevalecen 1000 años más, los hombres dirán: ese fue su mejor momento. La visión de Churchill de una Gran Bretaña y un mundo mejor influenció a los individuos y a las naciones, llevándolas a extenderse más allá de lo que creían eran capaces de hacer para lograr la victoria. Nehemías Nehemías fue un exiliado judío que servía como copero del rey persa Artaxerxes. En una oportunidad, recibió una visita de algunos hombres de Judá quienes le dijeron que el muro de Jerusalén había sido derrumbado y que sus portales habían sido incendiados. Nehemías se entristeció al punto de orar día y noche por lo que había ocurrido. Creía que Dios había puesto en su corazón hacer algo con respecto a esta situación. Reconstruir el muro se convirtió en su propósito, el cual creó una pasión incomparable en él. Esta pasión influenció a Artaxerxes, quien tenía una verdadera razón para querer reconstruir la ciudad que su gente había conquistado, al punto de ayudarlo a cumplir su sueño. Le permitió al copero estar a salvo en Jerusalén, y lo proveyó de todos los materiales necesarios para construir. Nehemías viajó a Jerusalén, y le contó a los judíos que vivían en esa región que tenía una visión para reconstruir el muro, la cual era apoyada por el rey. Al ver su compromiso con el propósito, la gente decidió seguirlo e inmediatamente se unió a él para ayudarlo. Es verdad que algunos residentes y agentes del gobierno se resistieron al proyecto de Nehemías. Sin embargo, cuando intentaron boicotear su sueño, él siguió focalizado, diciendo: estoy haciendo un gran trabajo, porque habría de para la obra. Nehemías 6:3. Al recibir amenazas, ataques, su persistencia, fe en Dios y en el propósito otorgado por él fueron de inspiración para seguir firme en su visión y se negó a abandonar la tarea. De esta forma, su liderazgo fue el resultado del descubrimiento del propósito que produjo la visión. Su pasión influenció a toda una nación y la benefició, cambiando el curso de la historia. 23. La reina Esther era una hermosa joven mujer quien vivió en el exilio. A través de circunstancias extraordinarias, llegó a ser la reina de Persia y esposa del rey Asuerus, conocidos como Xerxes. Al descubrir un plan para aniquilar a los judíos, también descubrió que había nacido con un propósito: preservar la existencia de su gente.
Su tío le dijo en una oportunidad: quizás, es por eso que tenías que ser reina en un tiempo como este. Esther 4 y 14. Cuando Esther aceptó su propósito, se convirtió en su pasión, para la cual estaba dispuesta a morir. Decía: si muero, muero. Esther 4 y 16. Su coraje y gracia, aun en momentos de gran presión, influenció al rey para que estuviera dispuesto a proteger su plan y salvar a su nación. Quizás, es por eso que sos líder en momentos como este. Esther era una mujer común que se encontraba en circunstancias extraordinarias, y tenía la función de influenciar y preservar a su nación. Su sentido del propósito y destino era claro y producía una pasión en ella por la cual estaba dispuesta a morir. Esta pasión impactó e influenció al rey, además de salvar a toda su nación en su liderazgo. Nelson Mandela. El propósito en la vida de Nelson Mandela fue la eliminación de la política del apartheid y el establecimiento de igualdad racial en Sudáfrica. Buscaba la formación de una sociedad libre y democrática tanto para blancos como para negros. Su pasión por la causa lo llevó a luchar incansablemente, aunque fue encarcelado por un largo periodo de su vida. En su juicio explicó: he luchado en contra de la dominación racial tanto de los blancos hacia los negros como de los negros hacia los blancos, y le he preservado las ideas de democracia y libertad para todas las personas que viven en armonía con igualdad de oportunidades en una sociedad igualitaria. Estas ideas me mantienen vivo y espero llevarlas a cabo. Si es necesario, estoy dispuesto a morir por ellas como resultado de presiones internacionales y nacionales. Nelson Mandela fue liberado luego de 28 años de prisión. Trabajó con el líder sudafricano F.W. Klerk para eliminar el apartheid, y ambos obtuvieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. En un evento histórico, Mandela fue elegido presidente de su país en elecciones democráticas abiertas, y gobernó desde 1994 hasta 1999. La pasión de Mandela transformó la visión entera de su nación, su gobierno, de su sistema y su política. El sentido del propósito de Mandela, un joven abogado, produjo una visión en Sudáfrica, una nueva nación sin discriminación ni racismo. Esta visión encendió una profunda pasión que lo llevó a la cárcel, y al extremo de querer morir por sus convicciones. Inspiró a millones en su país, y en otros países alrededor del mundo. Es importante reconocer que los verdaderos líderes no están en la búsqueda de seguidores, más bien atraen a otros debido a su dedicación al propósito personal. 24. El rey David. El rey David es uno de los líderes más fascinantes y destacados de la historia. Su propósito de vida fue un deseo de servir a Dios, restaurar el honor de su nación, y dar fuerzas a su gente política y militarmente. Cuando el rey Saúl de Israel volvió su espalda a Dios, el profeta Samuel fue mandado para ungir a David, el hijo más pequeño de una familia israelí, como rey. Para este entonces, David era solamente un pastor de ovejas, y solo él, su familia y Samuel sabían de la unción que sería usada años más tarde. Las Escrituras cuentan que David era un hombre que tenía el corazón de Dios, 1 Samuel 13 y 14, y su propósito y pasión fueron reconocidas como cualidades muy valiosas en un hombre que lideró a la nación Israel. Y los verdaderos líderes no están en la búsqueda de seguidores, los atraen. David era apasionado y creía con firmeza que los israelíes podían derrotar al colosal guerrero filisteo Goliat. David preguntó, ¿quién desafía a los guerreros del Dios vivo? 1 Samuel 17 y 26. Luego, usando solamente una honda y 5 piedras, diseñó un misil perfecto con el que derrotó al gigante. Con este acto, David inspiró, no solo a los israelíes, sino también a toda la nación que creyó que no eran víctimas sino guerreros capaces de derrotar al enemigo. En consecuencia, David se convirtió en un héroe militar y el favorito en la corte del rey Saúl, cuyo hijo, Jonatán, se convirtió en su mejor amigo. Aún así,
El éxito de David en el campo de batalla dio origen a una década intensa de conflicto y exilio. Tanto él, como sus seguidores, estaban continuamente escapando de la persecución de Saúl, quien quería matarlos. A pesar de esto, David siempre respetó a Saúl como rey y preservó su vida aun cuando tuvo 2 oportunidades de matarlo. Finalmente, Saúl y Jonatán fueron asesinados en una batalla contra los filisteos y David asumió como rey. Bajo el gobierno de Saúl, la nación creció, prosperó, y llegó a ser una de las naciones más poderosas del mundo. Antes de su muerte, David ayudó a su hijo Salomón a preparar los materiales para la construcción de un magnífico templo de adoración a Dios. David inspiró a su gente a través de la devoción, la fe, la lealtad y el coraje. Como respuesta, su gente lo amó, respetó y le sirvió. Aún hoy, miles de años más tarde, millones de personas continúan siendo inspirados por las historias y eventos de su vida, la cual da a conocer un sentido profundo de propósito y pasión. Abraham Lincoln creía que era vital mantener la unión de los Estados Unidos en un momento en el cual se peleaba por la finalización de la esclavitud. Su propósito era mantener la unión y su pasión lo llevó a sostener una visión de un 25 país unificado aun cuando había una guerra civil. Él también tenía un propósito por el que quería morir. Dijo en una oportunidad: a menudo me pregunto qué principio o idea mantuvo a la Confederación, Unión, unida por tanto tiempo. Yo fui el que prometió que a su debido tiempo desaparecería el peso que los hombres llevan sobre sus espaldas. Este sentimiento se encuentra en la Declaración de la Independencia. No he dicho nada más de lo que estoy dispuesto a vivir, y si el Todopoderoso Dios lo desea, a morir. Lincoln también influenció a la nación para que aboliera la esclavitud. Justo antes de la proclamación de emancipación de Lincoln comenzara a tener efecto, anunció su propósito y pasión de su acción en su mensaje anual en el Congreso: el terrible juicio que enfrentamos nos encenderá en honor o deshonor hasta la última generación. Nosotros tenemos el poder y llevamos la responsabilidad de dar libertad a los esclavos. Así aseguramos la libertad. Nuestra acción es doblemente honorable. Podemos salvar con honor o perder egoístamente la última esperanza de la tierra. No podemos fracasar. La forma de hacer las cosas es simple, pacífica, generosa. Una forma que el mundo siempre celebrará y Dios bendecirá por siempre. Finalmente, Lincoln inspiró a la gente a finalizar la guerra y restaurar la unidad de la nación a pesar de que su propósito le costó la vida. Esperamos en el fondo de nuestros corazones, y oramos fervientemente por ello, que esta maldita guerra termine rápidamente, sin malicia, con caridad, con toda la firmeza a nuestro favor. Mientras Dios es testigo de nuestra justicia, luchemos para terminar con el trabajo que involucra sanar las naciones heridas, para hacer todo lo que ansiamos en paz eterna entre nosotros y con otras naciones. Corrie ten Brown tenía 50 años cuando los nazis invadieron Holanda. Hasta ese momento había vivido una vida miserable con su hermana, mientras ayudaban a su padre trabajando en la relojería. De a poco y en silencio practicaban la fe cristiana. Luego de la caída de Holanda bajo el dominio nazi, ella y su hermana se enfrentaron con la persecución y el asesinato de los judíos. En esta crisis, descubrieron su propósito: preservar las vidas de los judíos y otros perseguidos por los nazis, escondiéndolos en un cuarto secreto en su casa. Su pasión era tan grande que arriesgaron sus propias vidas para salvar a otros de la muerte. La pasión puede ser tan fuerte que puede llevar a los hombres y mujeres a arriesgar sus vidas en pos de su propósito. 26. Corrie y otros miembros de su familia finalmente fueron delatados. La Gestapo nunca encontró a los judíos y personas perseguidas que se encontraban en su casa escondidos. El padre y la hermana de Corrie murieron en un campo de concentración. Corrie, luego de sufrir en prisión y un campo de concentración, fue liberada por error poco antes de ser ejecutada. Luego de ser liberada, Corrie encontró un nuevo propósito: viajar alrededor del mundo,
contando su historia e incentivando a la gente a encontrar la sanidad y la libertad a través del perdón. Su propósito fue desafiado en una oportunidad, en la que se encontró con uno de los guardias del campo de concentración, quien había golpeado salvajemente a su hermana. Él no la reconoció, pero había escuchado su mensaje, el cual lo había llevado a pedir perdón y cambiar su vida a través de este. Corrie estaba orando cuando él se le acercó para recibir oración también. Ella sintió una pelea interior intensa, pero su pasión era más fuerte y la ayudó a superar el momento y perdonar a aquel hombre. La fe de Corrie, su coraje y fuerza personal inspiraron a millones de personas quienes leyeron su libro El escondite, basado en su vida y testimonio. John F. Kennedy. Cuando J. F. Kennedy llegó a ser presidente de los Estados Unidos, demostró tener un claro propósito en dos arcas fundamentales: brindando ayuda a los pobres tanto en su país como en el extranjero, y desarrollando un programa de exploración del espacio exterior que permitiera colocar a su nación a la cabeza del desarrollo tecnológico en el mundo. Para ambos propósitos, sintió que debía crear un sentido de dignidad en las mentes de los ciudadanos estadounidenses. Como resultado, Kennedy inspiró a su nación para que se cuidara a los pobres e indigentes. Dijo en una oportunidad: no pregunten lo que su nación puede hacer por ustedes, sino lo que ustedes pueden hacer por su nación. En otras palabras, les estaba pidiendo a los ciudadanos servir a otros en vez de ser servidos. Para ello comenzó un programa llamado Cuerpos de Paz, el cual mandaba voluntarios a ayudar a naciones del tercer mundo. Kennedy llevó a su nación a invertir millones de dólares en un programa de exploración del espacio exterior. Para ello, primero originó en sus ciudadanos un sentido de orgullo y dignidad por ser estadounidenses, luego reforzó su autoimagen permitiendo que su nación lograra lo que nadie había logrado nunca: pisar tierra lunar. Ronald Reagan poseía un sentido claro del propósito de su vida: eliminar el comunismo. Deseaba terminar con la opresión que sufría millones de personas sometidas por ideología y políticas perversas. Su propósito se convirtió en su pasión, su forma de pensar, sus metas y sus políticas exteriores como presidente. A diferencia de muchos líderes norteamericanos, creía que el comunismo no podía prevalecer, sino que debía ser derrotado. 27. Nuestro propósito debe convertirse en nuestra pasión, la cual debe influenciar nuestra forma de pensar y metas. Es tiempo de que nos involucremos como nación, tanto en el sector privado como en el público, para asistir el desarrollo de la democracia. Lo que describo ahora es un plan y esperanza a largo plazo: la marcha de la libertad y democracia, la cual dejará al marxismo-leninismo como ejemplo de la mayor derrota en la historia. Comencemos el esfuerzo más grande para asegurar el éxito de la cruzada de libertad que comprometerá la fe y el destino de la próxima generación por la paz y la justicia. Vamos hacia un mundo en el cual la gente sea finalmente libre a determinar su propio destino. Como Churchill, Reagan llegó a ser líder de su país a edad avanzada. Sin embargo, su experiencia lo preparó para llegar a cumplir con éxito su rol como presidente. Reagan quedó en la historia con una famosa expresión que dijo frente al muro de Berlín, un símbolo altamente visible de la opresión comunista. Su declaración fue dirigida a Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión Soviética, la cual dominaba Alemania Oriental. Dijo, Mr. Gorbachev, tire abajo este muro. Reagan creía tanto en su propósito que inspiraba no solamente a su nación, sino también al mundo, y vivió para ver colapsar al sistema comunista. Pablo, el primer líder cristiano y escritor, dedicó su vida a llevar el mensaje cristiano a los gentiles. A pesar de que en un principio se opuso, él recibió su propósito camino a Damasco, en el cual tuvo un encuentro con Jesús vivo. La vida de Pablo dio un giro de 180 grados. Descubrió que había nacido para convertirse en un emisario de la gente de su propia raza y cultura.
Su pasión por su propósito puede leerse en su carta a los cristianos de Roma, en la cual escribió: "Me siento obligado tanto por los griegos como por los no griegos". Además agregó que estaba ansioso de predicarles, y que no se avergonzaba de las Escrituras. Romanos 1 y 14:16. La convicción sobre tu propósito te ayuda a seguir adelante aún en las circunstancias más difíciles. Primero, dijo que se sentía obligado por su propósito. Luego dijo que estaba ansioso. Sentía pasión y excitación por su trabajo. Después, agregó que no se sentía avergonzado de predicar las Escrituras. No importó cuánta humillación, persecución o peligro enfrentó, siempre siguió adelante con su propósito. ¿Cuánta gente tiene tan claro el propósito en su vida que siguen adelante a pesar de las dificultades y obstáculos? Pablo no lo hubiera logrado sin su sentido de propósito. En su segunda carta a la iglesia de Corinto en la antigua Grecia, escribió sobre su constante trabajo, y cómo era torturado, golpeado, apedreado, perseguido y encarcelado. Cómo vivía siempre en peligro de muerte. Naufragó 3 veces, y una de ellas, estuvo a la deriva por 24 horas antes de tocar 28. Tierra firme. Él decía que estaba en constante movimiento, 2 Corintios 1 y 26, enfrentando el peligro de ríos, bandoleros, sus propios conciudadanos, y los gentiles. También dijo: "He trabajado duro hasta el cansancio. He conocido el hambre y la sed. Y he sobrevivido sin alimento. He tenido frío y he estado desnudo. Además de todo eso, enfrento la presión diaria de mi preocupación por las iglesias. Si no me siento débil, claro, si de algo tengo que enorgullecerme es de las cosas que muestran mis debilidades". 2 Corintios 11 y 27-30, la dedicación de Pablo a su propósito y amor genuino por la gente a quien servía inspiró, no solo a su generación, sino a generaciones posteriores, por 2000 años. Millones leyeron sus escritos y fueron influenciados por su visión y ejemplo. Esta es la esencia del liderazgo. El propósito, la convicción, la pasión, la inspiración y el compromiso hasta la muerte. La Madre Teresa Agnes Gonçalves, a quien se la conoció como la Madre Teresa, nació en Skopje, Macedonia. Desde que era niña, sintió que tenía el propósito de servir a Dios tiempo completo. A la edad de 18 años, se convirtió en monja, y se fue a la India con el grupo de las hermanas Loreto, donde enseñó en un colegio católico por muchos años. Durante este tiempo, fue testigo de la miseria y la enfermedad que sufrían miles de africanos. Entonces, su propósito se clarificó y sintió que Dios la llamaba a ayudar a los más pobres de todos los pobres. De esta manera, se dedicó a traer esperanza, dignidad, sanación y educación a los necesitados de Calcuta, todos aquellos que eran descartados porque no valía la pena ayudarlos. La Madre Teresa comenzó su propia orden llamada Misioneras de la Caridad, y llegó a ser reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo humanitario altruista. Su pasión para ayudar a otros la llevó a identificarse con ellos por completo, se hizo ciudadana de la India, y siempre mantuvo su voto de pobreza, aun cuando fue famosa. Su trabajo se extendió más allá de la India, hasta otras naciones del mundo, influenciando a cientos de miles de personas a seguir su visión. Creía en la diferencia que una persona podría hacer en el mundo, diciendo: "Si no puedes alimentar a cientos de personas, alimenta solo a una". Y el amor es un fruto que crece en todas las estaciones, y está al alcance de la mano de cualquiera. La Madre Teresa ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979 y continuó su trabajo hasta su muerte en 1990. No espere hasta tener seguidores, hágalo solo. Persona por persona. La historia de la Madre Teresa incentivó a otros. Ella decía: "No espere hasta tener seguidores, hágalo solo, persona por persona". Este comentario parece 29. Resumir el propósito, la pasión y la inspiración que poseía.
Al no esperar que otros líderes comenzaran proyectos cuando surgiera la necesidad, la Madre Teresa ayudó en lo que podía y se convirtió en una líder mundial. Influenció a miles al punto de despertar sus dones de liderazgo, y como resultado, multiplicó su efectividad. Nuevamente, vemos cómo los verdaderos líderes no buscan seguidores. Su visión apasionada y propósito claro inspiran a otros a seguirlos en una visión definida. Descubriendo tu potencial de liderazgo. La historia de la Madre Teresa enfatiza esta verdad importante con respecto al liderazgo. Debemos recordar que, mientras que los líderes tienen seguidores, los seguidores no son un prerequisito para convertirse en un líder. Las demandas del liderazgo pueden llevarlo a estar solo frente al conflicto, la opinión pública, o la crisis. Entonces, esta voluntad de defender lo que creemos, no importa qué, es lo que a menudo inspira a otros a seguirnos. La mayoría de los líderes van en contra de la corriente y deben defender sus convicciones. Por ejemplo, Nelson Mandela estaba dispuesto a morir o ser encarcelado para lograr su pasión de terminar con el apartheid. Su determinación inspiró a muchos a seguir creyendo durante todos los años en que estuvo encarcelado. Si queremos ser líderes, debemos actuar de acuerdo con nuestra pasión. Aunque seamos los únicos en ver nuestra meta, la mayoría de los líderes deben ir contra la corriente en algún momento. Los ejemplos anteriores demuestran que la forma más pura de liderazgo es la influencia a través de la inspiración. Creo que la inspiración es el depósito divino del destino en el corazón de una persona. Es lo opuesto a la intimidación y la manipulación. En resumen, la definición de liderazgo es la capacidad de influenciar, inspirar, dirigir, alentar, motivar, inducir, movilizar y activar a otros a perseguir un objetivo común o propósito mientras que mantienen su compromiso, confianza, coraje y visión. Como descubrimos nuestro propósito y pasión, nuestro depósito divino del destino. Una importante pregunta para hacernos es: ¿qué es un don? Nuestros dones determinarán el tipo de liderazgo que vamos a ejercer y en qué medio nos vamos a desenvolver. Los verdaderos líderes descubren las llaves para abrir la naturaleza de su liderazgo tomando ejemplos de otros. Deben usar sus propios dones y habilidades para realizar la tarea para la que han sido llamados. 30. La necesidad vital del liderazgo. Si no descubre su propio potencial de liderazgo, no podrá llevar a cabo la tarea para la que ha nacido. El resultado será que privará a su generación de su contribución única y vital al mundo. Creo que el Creador ha dado a cada uno de nosotros la vida para contribuir a nuestra generación de alguna forma. El gran rey SALOM, o NSCRIBI, comillas X, STEUNLIEMPOPARANACE. RIUNTIEMPOPARAM comillas, Eclesiastés 3, 2. Esto significa que el momento de su nacimiento fue esencial para el mundo, y el medio en que usted debía nacer. Suponga que Moisés se hubiera rehusado a ir a Egipto, y decirle a Faraón que liberara a los hebreos. Considere por un momento cómo sería el mundo si Winston Churchill hubiera dicho: la supervivencia de Gran Bretaña y el resto del mundo es el problema de otro. Voy a permitir que los nazis hagan lo que quieran. Suponga que Corrie ten Brown hubiera pensado que esconder judíos en su casa era muy riesgoso. ¿Qué hubiera sucedido si Martin Luther King Jr. no hubiera tenido derechos civiles por los cuales morir? ¿Qué hubiera sucedido si la Madre Teresa hubiera ignorado a los pobres y enfermos en las calles de Calcuta? Nunca sabremos cuán grande es el impacto o influencia ejercidos en nuestras vidas por los sucesos mencionados anteriormente. A la luz de la verdad, el desarrollo del potencial de liderazgo no debería ser una opción para nadie. Tenemos la responsabilidad de encontrar, realizar y completar nuestros propósitos. Al entender la naturaleza y actitudes de los verdaderos líderes, podemos reflexionar sobre aquellas cosas que nos limitan a ser líderes,
para luego realizar contribuciones duraderas y positivas a nuestra generación. Principios del capítulo 2-1. El verdadero liderazgo es una actitud, más que un título. Inspira a otros, no manipula ni controla. -2. La influencia solamente no es liderazgo. El liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración motivada por la pasión, generada por la visión, producida por la convicción, encendida por el propósito. 3. El liderazgo no es una meta sino un resultado. 4. El título de líder es un privilegio dado por otros. 5. Los líderes inspiran expresando su pasión, la cual resuena en otros y hace que se unan a la visión del líder. 6. El origen de la inspiración es la pasión. 7. La pasión de un verdadero líder es el descubrimiento de una creencia, razón, idea, convicción o causa humanitaria por la cual no solamente se vive, sino que se muere. 8. La pasión tiene origen en el propósito. 9. La verdadera inspiración no es manipular o lavar el cerebro, sino invitar a otros a perseguir algo grande y darle un sentido de propósito y significado a la vida en el transcurso. 10. Los líderes son gente común que acepta ser asignado a lugares extraordinarios, los cuales sacan a relucir su potencial, produciendo un carácter que inspira confianza y seguridad. 11. El liderazgo más grande sale a la luz en momentos de conflicto personal, social, económico, político y espiritual. 12. Tener seguidores no es un prerequisito para ser un líder. Las demandas de un liderazgo pueden requerir tener que enfrentar solo el conflicto, la opinión pública o la crisis. 13. La inspiración es el depósito divino del destino en el corazón de una persona. 14. Los dones a menudo revelan el tipo de liderazgo que será ejercido y el medio en que ocurrirá. 15. Los verdaderos líderes descubren las LLAVESD, la naturaleza del liderazgo a través de ejemplos de otras personas, pero nunca intentan convertirse en esas personas. Usan sus habilidades y dones individuales para realizar todo aquello para lo que fueron llamados. 32. 16. Al no descubrir o perseguir el propósito del potencial de liderazgo personal, se priva a otros y generaciones venideras de una contribución única y vital.